Muy buenas tardes, estamos en su programa Economía al Día. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la economista Ellen Pérez Duci. Ella es socia de la firma Inteligencia Económica. Vamos a comenzar con Ellen, que explicándonos qué es la firma Inteligencia Económica y su importancia. Y luego vamos a entrar en un tema que nos toca, porque nosotros no somos ciudadanos americanos, pero sí nos interesa bastante, porque dependemos mucho de la economía estadounidense y de las elecciones en Estados Unidos. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación, Cándida, Carmen. Un gusto estar acá con ustedes y su audiencia. Intelligent Economics es una firma de consultoría y asesoría en Puerto Rico. La lleva el doctor Vélez, y ellos han estado interesados en promover lazos con República Dominicana. Y en muy buen momento, porque como veremos ahorita cuando hablemos ya de lo que está avecinándose en el entorno internacional, creemos que hay muchas oportunidades para esta región y pueden haber muchas sinergias entre las dos islas. Entonces, nada, yo vengo de un trasfondo de muchos años de economía en políticas públicas, principalmente en el Banco Central, pero también en la Pucamaima trabajé, le dirigí el centro de investigación, estuve en el sector privado, he tenido negocios propios, entonces le facilita a uno un poco una visión tal vez más integral del quehacer económico. Y pues me quise dedicar a la poesía, pero esto me apasiona. Siempre uno tiene un hobby. Siempre uno tiene un hobby. Así es. Sí, y la poesía ayuda a ampliar el cerebro. Hay que leer un poquito de poesía todos los días para limpiar el alma. Exacto. Qué bueno. Bueno, Ellen, ¿y qué te parece el resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde Trump básicamente arrasó con las elecciones, ¿no? Había mucha gente que tenía esperanza en Kamala Harris. Yo particularmente siempre dije que todavía el mundo no está preparado para el matriarcado. Pero, y salió así. Bueno, había mucho rechazo en un principio contra Trump y después vino casi prácticamente un empate. Luego en las encuestas. En las encuestas decía, salió claro. O sea, el empate fue en las encuestas porque Trump ganó hasta en Pensilvania, que era aunque estamos reñidos, es una zona... Un bastión demócrata. Sí. Correcto. Mire, ese resultado fue sorpresivo por la magnitud que se manifestó, porque todas las fuentes oficiales daban otra visión, pero no fue sorpresivo por el sentir que venía manifestándose hace mucho. Creo que es bueno hacer la siguiente acotación. Yo personalmente siento que en políticas, desde hace un tiempo para acá, vamos a decir unas décadas, con la profesionalización del mercadeo, hemos caído en una política demasiada mercadológica científicamente. Entonces, se parte de la idea de que hay que tener un candidato que se identifiquen los electores porque es mujer, porque si tiene tal color de piel, que si habla qué sé yo qué, que si estudió no sé dónde, que si no trabajó. Y realmente yo creo que el electorado es más inteligente de ahí. Yo, como economista, yo estoy en contra de las cuotas, porque entiendo que las cuotas no son meritocráticas. Yo creo que si hay una ley, o sea, si el entorno permite la igual participación, eso es todo lo que hace falta. O sea, hubo un momento en la historia humana en que a la mujer se le denegó el voto, eso es injusto. Pero tan pronto se le permite el voto, que vote como quiera. Tan pronto puede ser representante política. ¿Por qué tú tienes una ley que dice que tiene que ser 50% mujeres en el Senado o en tu gabinete? Mira, eso yo creo que es en buena lid tú poner la persona más capaz. De hecho, una de las políticas que se implementaron en Estados Unidos se llama DEI, se llama Diversity, Equity and Inclusion. Y comenzaban con eso, que si en el avión habían azafatos, tenía que haber uno alto, uno bajito, uno gordo, uno flaco, uno verde, uno azul. Óyeme, es que no. Entonces se han topado, esos son los azafatos, pero se han topado con verdaderos problemas técnicos. O sea, cuando ya el equipo técnico no son los 10 mejores técnicos que están atornillando su tornillo para que aquello no se caiga, o sea, han literalmente habido problemas en aviones
porque los técnicos no están calificados. Y los técnicos no están calificados no porque falten técnicos calificados en Estados Unidos de aviones, sino porque tú decidiste que tenía que haber una mujer y una con los cabellos verdes y una con... No. O sea, y en ese sentido, de hecho, mira si esas cosas son contraproducentes. Yo entiendo que eso desmerita a la mujer, o a los homosexuales, o al que tú le estés dando la cuota, porque tú le estás diciendo, te estoy dando esa posición por tu condición personal y no por tu capacidad profesional. ¿Entiendes? Si usted me va a valorar como economista, pues valore lo que yo escribo. Punto. Yo no te he pedido que, o sea, si esto no es un concurso de simpatía, entonces no importa que yo le caiga bien o mal. Claro. ¿Y cuál cree usted que será el impacto de esa elección con relación a la economía dominicana? Mira, yo no soy tan negativa como algunos que han hablado, porque ahí también, o sea, estamos también en los tiempos de la exageración. Claro. Todo es increíblemente bueno, increíblemente malo. Eso obviamente no es real. Grises. Eso no puede ser real. Por ejemplo, se habló de... Mira, la plataforma de Trump se basa centralmente en tres cosas. Él dice, mira, él quiere poner tarifas para retornar empleos, o sea, para retornar la base productiva de Estados Unidos y generar empleo. Vamos a hablar de eso ahora. Él quiere deportar ilegales, es el derecho de todo país, hacer cumplir su legalidad, la que usted decida que es, claro, y que su forma se respeten. Entonces se va a acabar el mundo porque no va a haber una sola gente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero, tú no vas a deportar a todas las personas latinoamericanas ni de otros países que han llegado. Tú vas a deportar a los ilegales, que lamentablemente se habla de que han entrado más de 1 millón, yo creo que. O sea, son unos números importantes porque Estados Unidos es un país de 300 millones de gente. Eso es bastante. Hablan y eso de en los últimos millones, años, 2 sí, años. O sí, sea, antes había más. Entonces, realmente... y eso nos lleva al debate de migración, que nosotros tenemos ese problema, Europa tiene ese problema. En el mundo hay problema económico, hace falta una visión humanista, sin duda. Tú no puedes ser ajeno al sufrimiento de tus hermanos, pero todo el mundo no puede vivir en Suiza, por razones obvias. Claro. Entonces, la economía es justamente el estudio de los recursos escasos. Entonces, ¿cómo tú distribuyes? Aquí hay un estudio de cómo la inmigración ilegal o legal, no sé, de menor calificación del vecino país, deprime los salarios, sobre todo en construcción. Eso es bueno para el que construye y malo para el que trabaja. Claro. Entonces, claro, todo tiene dos aristas. Y en ese sentido, bueno, y la tercera plataforma de Trump básicamente son las políticas sociales. Que yo creo que ahí las cosas definitivamente se pasaron de color, porque también ahí hemos confundido concederle derechos y reconocimiento a personas distintas que puedan tener dificultades, que puedan recibir un rechazo, a imponer lo que se llama la ley de las minorías. O sea, una cosa es respetar, y eso no es el tema que nos atañe, y otra cosa es explicarle a niños de 5 años cosas que no tienen que ver con esa edad. Claro. Para que ellos vean normal algo que realmente es marginal. Y la cosa ha llegado a un punto que hasta las personas de esas condiciones dicen, no, es que nosotros nunca nos quisimos meter con los niños. O sea, usted a mí como adulto me deja vivir en paz, perfecto. De hecho, eso se había logrado. De hecho, el racismo era algo que estaba bastante bajo control, vamos a decirlo así. Y para mí se reavivó, bueno, no es idea mía, muchos comentaristas lo han dicho, o sea, se reavivó como una herramienta política para sembrar divisiones y sacarle provecho político. Creo que es importante entender, porque ahí también hay confusiones, o sea, la gente dice, tú estás a favor de un misógino, tú estás a favor de una señora que hizo tal cosa. Señores, la gente está viendo las políticas de esos dos grupos y cómo les afecta o cómo consideran que debe funcionar el mundo, vamos a decirlo así, cómo afectaría a tus hijos, tu entorno. Y como en muchas otras elecciones recientes, estamos hablando de un voto de rechazo. Claro. Entonces, el que vota por rechazo al otro no es porque le guste el primero. Necesariamente, sino porque lo ve como la única alternativa. Y en las democracias tenemos un sistema de partidos, los partidos eligen un candidato,
te toca elegir A o B. Y como una esperanza, ¿no? Esperando que las cosas cambien. Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, en sus campañas, siempre habló de deportaciones masivas. Eso enarboló el voto, la afección con el gringo per se, como decimos nosotros. Pero eso no es tan así. Él habla mucho, pero al final va a tener que ceder, porque en Estados Unidos el sector, quien me mueve la economía, el que trabaja, generalmente es el latino, el inmigrante, o sea, el extranjero. Los americanos tienen trabajos calificados, que no se van a poner a clavar un clavo, ni a trabajar en plomería, ni a hacer esas cosas. Eso lo hacen los latinos, ni a recolectar los inmigrantes. Entonces, yo imagino yo, que no será en la realidad esas deportaciones masivas que le está hablando. Debe ser a las personas que entran ilegal por la vuelta de México, ¿no? Hay que saber que muchísimos latinos y ucranianos y gente de todas las nacionalidades que hacen esos trabajos tan legales. Entonces, realmente volvemos y confundimos los dos aspectos. Una cosa es deportar a todos los extranjeros, que de eso nunca se ha hablado. No. Y otra cosa es deportar a los ilegales, sobre todo los residentes, que entraron sin que se le hiciera ningún proceso de veto. O sea, no se sabe ni cómo se llaman. Son gente que ya hacen una identificación. Entonces, tú puedes estar vaciando las prisiones, que de hecho hay reportajes de eso, de que hay criminales entrando. Entonces, óyeme, es un problema de seguridad. Tú tienes el deber de proteger a tus ciudadanos. Sí, porque se ha deteriorado mucho la seguridad en los últimos meses en los lamentablemente, y obviamente se agrava en las zonas aledañas a las fronteras. Han pasado una serie de incidentes y no se manejaron bien tampoco, tú ves. Sí, pero hay un tema del señor Trump que podría sí afectar a uno, ¿no? Y es que él en todo su discurso ha mostrado que es bastante cerrado. Él no cree mucho en eso de la globalización, ni nada, es bastante proteccionista en la política que ha planteado en la economía, hacia la economía de los Estados Unidos. Y eso de alguna manera, no sé, nosotros estamos protegidos con el acuerdo de libre comercio, pero él ha planteado de ponerle aranceles a todo el mundo. Bueno, y ahí del dicho al hecho vamos a ver, ¿no? Exacto. De ahí del dicho al hecho vamos a ver. Sí, porque no lo hizo en el tiempo que estuvo. Pero, aun y cuando lo haga, yo no creo que República Dominicana es la gran amenaza económica. No, China es su objetivo. China es el objetivo. Sí. ¿Y por qué China? Bueno, primero porque se volvió muy poderosa, pero sobre todo se volvió muy poderosa económicamente a base de una mano de obra completamente, vamos a decir, subpagada, para no decir otra cosa. Hay gente que le dan un bol de arroz. Y de arrastrar las grandes industrias americanas hacia su territorio. Claro. Y son súper anticompetitivos, o sea, copian todo. O sea. Y una blusa te dura 3 días, no aguanta 2 lavadas. Entonces, yo le digo a mis amistades, digo, mira, los responsables de esa fase de globalización fuimos los economistas, los otros, pues yo tenía mis dudas en esos momentos, hace 20, 30 años, cuando se habló todo esto, porque de la teoría al hecho hay otro trecho. Entonces, la idea de la globalización, que era muy buena. Muy buena. Era teoría de las ventajas competitivas, o sea, cada cual produce lo que es mejor, y si te sale más barato producirlo en las Filipinas, pues tú lo haces allá y lo traes, no sé cuánto. Pero todas las implicaciones secundarias y terciarias de aquello se fueron viendo con el tiempo, y una de ellas era la pérdida de empleo. Y eso ha traído muchísimos problemas. O sea, tú tienes, en los países desarrollados, porque a Europa le pasa exactamente lo mismo, tú tienes una erosión de su base manufacturera, entonces tiene menos empleo de lo que tenías antes, y arriba de eso tiene inmigración. Por eso es que la inmigración se ha vuelto tan sensible. Claro. No es porque hablan en otro idioma. Es porque hay un tema de que están compitiendo por trabajos que son cada vez más escasos. Sí. Y en economía, donde además tú recibes muchos beneficios, que no es el caso nuestro, excepto por los hospitales, que nosotros sí estamos dando un servicio médico muy generoso, vamos a decirlo así. Y las escuelas.
Entonces sí, nosotros, o sea, aunque no se compara con Europa, nosotros Claro. sí tenemos un costo social importante cuando tienes inmigrantes. Entonces todo eso remite no a la xenofobia, no a las emocionalidades, sino a un problema económico, que es un tema de magnitudes, porque te preguntan si puede venir 1, 10, 100 personas, bueno, no hay problema. Si pueden venir 100,000, bueno, es otra cosa. 1,000,000, bueno, espérate, o sea, ya se me complicó, ¿no? Claro. Y ahí tiene, o sea, como dicen, el diablo está en los detalles, o sea, no solo la cantidad, sino dónde. Porque si se van todos, o sea, han habido pueblos de 60,000 personas que han asentado 20,000 inmigrantes. Pues es una locura. Así es. Ciertamente. Entonces, claro que hay un voto de rechazo, ¿no? Y es triste porque esas cosas manejadas a tiempo, tú te las evitas. Pero si tú las impones y las forzas, entonces forza a la gente a tener un rechazo. Y creo que Europa va en esa dirección también. O sea, Europa se va a volver sumamente cerrada porque ha habido un abuso de su sistema social. ¿Entiendes? Llegan como refugiados gente, dicen, bueno, se le perdió el pasaporte, pero llegan con un celular, ¿y cómo es eso? Exacto. Entonces, pero volviendo a lo que pueden ser políticas económicas, si el foco es retornar un poco la base productiva que se exportó a Asia porque tenía muy bajos costos, básicamente por bajos costos laborales, que compensaban incluso el transporte y todo lo otro. La idea es beneficiar a Estados Unidos, pero yo pienso que para República Dominicana y Puerto Rico y el mismo México, nosotros lo que vamos a tener, nosotros somos los que lo vamos a estar recibiendo. Pero Puerto Rico es Estados Unidos. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa. Para seguir conversando sobre este tema, sí, porque me interesa, porque él habla de aranceles de 60 a China, pero también habla de aranceles a Europa y a Canadá. Y a Sí, México. Y a México, así que hay que ver. Así que volvemos en unos minutos. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6. Siempre contigo. Estamos en su espacio Economía al Día. Estamos con la economista Ellen Pérez Ducy. Ella es socia de Intelligent Economics, Inteligencia Económica en español. Y ella explicó en un principio de que esa es una firma puertorriqueña y que se encarga de consultorías y análisis en el área económica. Muy buenos, por cierto, los hemos visto, los hemos digamos desmenuzado con Ellen y tras la pausa estábamos conversando sobre el impacto que pudiera tener la vuelta de Trump al poder en Estados Unidos, sobre todo para países como República Dominicana, a sabiendas de que ya Trump había dicho en su campaña de que iba a poner aranceles no solamente a China
y a Canadá, sino también a otros países de la Unión Europea. Mire, es interesante en el caso de Estados Unidos. En el 2002 Bush impuso tarifas al acero con la idea de proteger la industria de acero, que era una industria fundante de la economía americana en su momento, para crear empleos en el sector de acero. ¿Qué pasó? Se crearon empleos en el sector de acero, pero se perdieron en sectores que usaban el acero porque era más caro. Esas son las estimaciones. Entonces, ¿a qué remite aquello? Que en economía los análisis siempre tienen que ser dinámicos y de segunda y tercera vuelta. Cuando él habla de imponerle un impuesto a China, la idea es compensar los muy bajos salarios que hay en China y una serie de otras prácticas anticompetitivas, o sea, literalmente dumping que hacen los chinos, pero no, creo que 60 es un poquito alto. En dado caso, esa producción pudiera retornar al hemisferio occidental, que beneficiaría a estos países acá. Claro. Preocupa, por ejemplo, que él habló de un 25% a México. Yo personalmente lo entendí como una ficha de negociación, porque él dijo, lo que él dijo fue, yo quiero imponer un 25% si no me ayudan a devolver los migrantes. Entonces, o sea, una condición. Suena muy drástico. Yo dije, bueno, aquí no sé, wow. Porque la interrelación ya entre México y Estados Unidos es muy, muy alta. Sí. Pero póngase a pensar en teoría de juego. O sea, México tiene dos opciones. O ayuda y nos economizamos toda aquella discusión del 25, o dice, no, yo voy a seguir dejando pasar caravanas y me arriesgo con que me pongan un castigo económico, violando acuerdos y toda clase de cosas. Si yo fuera a México, yo colaboraría. O sea, claro. ¿por qué tú, o sea, si bien eso perjudicaría a Estados Unidos y sobre todo los procesos de ajuste, como hablábamos antes, los procesos de ajuste no se dan en ningún plazo corto. O sea, si tú fueses a retornar la base de, por ejemplo, de fabricación de vehículos que se ha ido a México, con intención de ayudar a la economía mexicana a Estados Unidos, eso toma 1, 2, 3 años hacerlo. Eso no es inmediato. Pero ahí perdería México más que Estados Unidos. Entonces, como negociación, y sabemos que él es un gran, tú sabes, se jacta de ser un gran negociador. Bueno, lo demostró, ¿eh? Sí, hay que ver cómo está la situación en los países que antes producían esos vehículos, como Michigan y otra cosa, y no le pasa como nos pasó a nosotros, que cuando paró la construcción, después de Balaguer, vino el PRD y paró las construcciones, cuando volvió, los obreros dominicanos ya habían emigrado a Puerto Rico, a Estados Unidos, y tuvimos que comenzar a importar mano de obra. Qué bueno que usted trae esa colación, porque una de las premisas de la globalización, y nosotros estuvimos todos involucrados en esos debates en aquellos años, los 80, los 90, era que se iban ciertos trabajos y que se iba a reentrenar la fuerza de trabajo. Eso no pasó en casi ningún sitio. Y aquí no pasó de nada. Aquí se destruyó la industria del calzado. Cierto. Aquí había una industria de calzado de piel, de zapatos de piel, y todos esos empleados, porque yo conocí esos casos de cerca. Y de jean también. Personas, o sea, una persona que sabe poner taco, que sabe coser el borde, tú lo desempleas, ¿qué va a hacer? O sea, son trabajos muy especializados. A esa persona no se le ofreció nada. Entonces se quedaron en el aire. Lo sustituimos por importaciones de chancleta barata de otros países, como dices tú, zapatos que te duran 3 meses. Y que te desbaratan los pies. Ajá. Que son más baratos. La moda va así que señores, la moda es muy divertida, pero tiene un elemento económico. Sí. Y es que usted renueva el consumo, porque ya no se usa el azul, se usa el azul claro, porque ya no se usa corto, se usa mediano. O sea, realmente llega un punto que es innecesario. O sea, claro. Entonces tú te la pasas comprando lo que está de moda, de mala calidad, que no importa porque en 3 meses está de moda otra cosa. O sea, ahí se cae una logística que a veces se desborda, ¿no? Se vuelve aberrante. Pero ¿qué es lo triste? Tú desempleaste masas y masas de empleados con habilidades específicas, no los reentrenaste, destruiste o sea, si usted hoy quiere poner industria de calzado, la hay en zona franca. O sea, hubo que recurrir a la zona franca
que fue un regalo, no fue un invento de nosotros, Claro. fue un regalo que nos hicieran. Y además está automatizada. Sí, pero hay abureros Aparte, especializados. O sea, sí. claro, ya se usan otras tecnologías. Claro. Pero tú tienes, o sea, ellos tuvieron que reconstruir esa industria. O sea, yo asumo que hay gente ya que sabe poner taco y no sé qué, aunque ya habrá más máquinas que lo hagan y no sé. Pero la industria de calzado aquí en Zona Franca es importante también. Sí. Pero qué pena que perdiste tu base doméstica. ¿Por qué? Aquí se diseñaban zapatos. Sí. Entonces, tal vez sin necesidad, pero es imposible competir. Es Sí. imposible competir. Una de las cosas que yo estuve viendo ayer, o sea, que Kennedy estaba hablando, él estaba diciendo, mira, no, en ciertos estados habían, por ejemplo, agricultores que crían cerdos, compraron grandes extensiones de tierra, o sea, multinacionales, metieron los cerdos, o sea, en vez de pastoreo, lo tenían encajados, y el precio del cerdo bajó de 60 centavos por libra a 2. Todo el mundo quebró. Entonces, Exacto. eso no puede ser bueno. O sea, en última instancia, tú dices, bueno, al consumidor le sale el cerdo más barato, también te sale otra calidad de carne. Y en eso los franceses nunca se han equivocado. Los franceses toda la vida, y lo pelearon en la Unión cuando se Europea. hizo la Unión Europea. Ellos dijeron no, y los suizos también. Ellos dicen no. Nuestros subsidios agrícolas son parte de nuestra política cultural. Mire qué interesante. Ellos dicen no. La historia del vino en Francia, la historia del queso en Francia, que mantiene pequeños pobladitos, Claro. familias. O sea, hay pueblos en Francia que cada familia tiene una cava abajo y ellos hacen su vino. Obviamente, tú no estás hablando de producciones importantes, pero lo lindo es ir probando, no sé qué. Y esa familia que tiene esa tradición y que tiene su tierrita y que hace su vino, ¿por qué tú vas a destruir eso para que todos los vinos tengan la misma marca? ¿Entiendes? Y se haga una mezcla de cosas ahí. Bueno, incluso hablando de vino, yo escuché, yo no que sepa de eso, pero yo escuché decir que por razones climáticas, por ahí de la pandemia, pasó algo y tuvieron que diluir el vino, mezclar uvas. Y los grandes fabricantes descubrieron que la gente lo compraba igual. Pues se acabaron las cepas puras. Eso es O un sea, problema. hasta la calidad te la desvirtúan y tú, aunque no quieras, vas cayendo en condiciones de monopolios. Claro. Sí. Porque solo hay un productor eficiente, o dos, o pierde, tres, y se ponen de pierde acuerdo. la tradición y la cultura. Claro. Sí, eso me sorprendió en Argentina. Yo estuve ahora y vi, por ejemplo, en la zona de Bariloche, que en todas las tiendas de vino y de alcohol, en los restaurantes, en los hoteles, la mayor parte de la cerveza que venden es artesanal, que la fabrican Claro. diferentes, en esos campitos de por ahí, cada quien tiene su Todavía fábrica. hay muchas zonas. Y la venden igual, te la ponen al lado de una marca internacional, y se venden más que la Todavía la hay marca muchas zonas en Estados internacional. Unidos y en Europa. Yo recuerdo una vez que viajamos a una zona donde tenían unos vinos que los fabricaban y tenían que tenerlo un tiempo debajo de unas cenizas, las uvas, para poder hacer la fermentación. O sea, tenían un tipo especial de elaboración y tenían un precio también más caro. Entonces, para conseguir ese vino había que trasladarse a ese lugar, porque tampoco ellos lo exportaban. Entonces, son cosas que son tradiciones, cultura de los pueblos, que no se pueden perder. No se pueden perder y se han perdido, sobre todo aquí desde la ley. Desde la sustitución de importaciones. Desde la PL 480. Desde la PL 480 estamos nosotros perdiendo Sí. cultura y perdiendo tradiciones. Como el maní, el toda esa algodón. cosa. Nosotros producíamos algodón. Había muchísimas Sí. cosas en este país que se han perdido. ¿Tú sabes una cosa que yo he añorado tanto? Y es la fábrica, la marmolería que había en este país. Yo tenía una paloma de mármol y tenía también una base para una quesera. La quesera creo que la tengo todavía por ahí, pero la paloma se rompió en una de esas mudanzas. Eso es una cosa que la gente añora tener. Irreemplazable ya hoy. Irreemplazable. Entonces yo veo que incluso hasta los africanos, hay muchos países que conservan esa cultura y aquí no, la hemos perdido. Claro, y en ese sentido los economistas se pasan de economicistas. Claro. Porque no solo eso tiene que ver con política cultural,
eso entonces también se traslada a un tema de migraciones urbanas. Exacto. Porque cuando tú De desempleas empleo. personas, pues, Empleo. ¿qué recursos les deja? En el caso de los productos agrícolas o agropecuarios, esa es una migración urbana garantizada. Claro. Porque, Están todas a la orilla de los ríos. entonces trae otro Cañadas. problema. Otro problema. O sea, y si se quedan allá, entonces hay que mandarle subsidios porque entonces no pueden producir. O sea, vamos cayendo en un círculo, ¿cómo se dice? Lo Vicioso. contrario del círculo virtuoso, un círculo vicioso, donde un problema trae otro problema, trae otro problema, trae otro problema, y todo cuesta dinero. Claro. Cuando tú pudieras tener un círculo virtuoso, donde una solución trae otra solución, trae una producción, trae otra producción, y todo eso genera impuestos. Pero en el caso de la migración del campo, tal vez hubiese sido mejor mantener los subsidios en el campo y no hacer como se hizo, que se desincentivó bastante la producción. Vino toda esa masa campesina Claro. a la ciudad, está a la orilla de la cañada, de los ríos, de la cosa. Entonces ahora que cuando se volvió a estimular la producción, tuvimos que traer mano de obra Extranjera. importada. Bueno, en muchos países se utilizó la política de alimentos baratos para promover la industrialización. Nosotros también lo hicimos, Y no industrializamos nada. pero no hicimos la gran industrialización. Pero eso era una política, es una teoría, se enseña, y muchísimos países lo hicieron. O sea, tú en cierta manera deprimes, sacrificas el campo, porque ellos lo que producen es alimentos, y es importante que haya alimentos baratos para los nuevos asalariados industriales. Y que si tuvieran un salario más alto, tú no tuvieras que hacer eso. Claro. Pero entonces tú entras en la cadena de precios de los productos industriales, tú estás compitiendo a nivel global y la verdad es que se te estrecha la ecuación. Pero si tú realmente logras sustituir un sistema con otro en todos los aspectos, o sea, que haya suficiente trabajo, que haya suficiente escuela, que haya, o sea, todo lo que implica aquello, entonces, porque volvemos al análisis dinámico e integral, entonces puede que te funcione. Pero si tú simplemente desarticulaste un sector y fomentaste uno que no acabó de arrancar y que no pedía no insumía la cantidad de empleados que tú tenías, por ejemplo, en agricultura, entonces además, como tú dices, pierdes las capacidades. Claro. Porque saber sembrar X cosa no es lo mismo que saber sembrar la otra. Exacto. No. Nosotros estamos cometiendo errores muy garrafales. Nosotros, Moca, o sea, eso está científicamente avalado, que el humus, o sea, la tierra fértil del Moca es la mejor del mundo. ¿Por qué? Porque si tú tienes la mejor tierra, tú no tienes la mejor agricultura. Ah, no. Como la construcción es lo que deja, le estamos tirando platos de cemento y construyendo casas, porque eso sí deja dinero. Comenzando con el aeropuerto que está en el medio ahí en tierra muy fértil. Entonces, hay que saber a cuáles tierras tú vas a sacrificar Claro. para fines de urbanización. Entonces, todo eso conlleva análisis cualitativo de cierta profundidad. No se pueden hacer las cosas así por así, porque tú terminas bloqueando, o sea, tú terminas fijando restricciones. O sea, después que tú pones una casa arriba de una tierra, tienes que quitar el edificio entero para poder sembrar plátano. O sea, no. O sea, es que ¿cuántos años tenemos peleando de que por una ley de uso de suelo? Se aprobó una esas y que son parece cosas muy importantes. Incluso hay un estudio de la CEPAL donde lo deja bastante claro que aquí en la región, digamos, completa, se está perdiendo terreno agrícola para sembrar cemento y varilla. Y una de las cosas que me dolió tanto fue ver una vez en el extranjero una yuca, y me dijeron que esa yuca originalmente era de aquí. La de Era la Moca. yuca de Moca, que se llevaron los equejes para Costa La Rica. industria costarricense. Un dominicano se la llevó. Un buen dominicano, entre comillas, sería. Porque, La industria costarricense de yuca usó la cepa de yuca mocana. Sí. y la patentizó. Bueno, la desarrolló, la sembró de manera organizada, la peló y la congeló y desarrollaron una industria hace 30 años que yo no llegaba ahí todavía. Apenas ahora comenzaron los super alguna cosita de víveres congelados. Sí. Entonces nos quedamos atrás. Y eso es gracias a que Costa Rica es amante del conocimiento, o sea, tiene centros de investigación. Mira, ahora, Que en eso hemos retrocedido porque nosotros teníamos y lo cerramos. bueno, eso es una noticia muy triste que usted me ha dado. O porque teníamos la de los plátanos, que no recuerdo cómo se llamaba, que estaba ahí en Duquesa, el laboratorio de Duquesa, donde se estaban trabajando en eso, en nuevos proyectos. Sí, y lo cerró
Leonel cuando llegó al gobierno de Fran Rodríguez, que era un tipo del campo. Fran Rodríguez era sí, un economista agrícola muy dedicado. Sí, pero cometen errores que dañan con el tiempo. El laboratorio era muy bueno, pero comenzaron a quitar los técnicos para poner a los compañeros. Entonces bueno, ahí se fue. Entonces el que era malo era el laboratorio. Se fue dañando y terminó cerrado. Así pero, y que eso fue terrible. Que ahí deberíamos aprender de PDVSA. O sea, PDVSA estaba manejado, yo creo que me imagino que por la Shell o algo así en Venezuela. Sacaron a los técnicos, yo esos cuentos los tengo de primera mano de gente. Entraron a yo recuerdo ese pleito todavía. Y, o sea, la producción bajó de manera, o sea, ya casi no produce. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo tú desarticulas un sistema productivo de esa manera? Y ahí uno tiene que cuidar, o sea, señores, hay una manera correcta e incorrecta de hacerlo todo. O sea, que tú quieras generar empleo y que tú tengas compromiso político, bueno, se entiende. Es que es un equilibrio. Pero compagínelo de tal manera que tenga cierto sentido. Que tenga sentido. Claro. Porque podría ser que tú nombres gente biólogo, o tú sabes, en su zona, y esta persona que lo ayuden, o sea, cada cual tiene su especialidad, o sea, claro. Y además tú tienes que promover eso, o sea, aquí se estudia muy poco la ciencia porque tampoco hay gran mercado para ello. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Yo quiero que a la vuelta hablemos de reforma. De reforma. Sí. Volvemos en unos minutos. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6. Siempre contigo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día. Martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Estamos nueva vez en su espacio Economía al Día. Estamos con Ellen Pérez Dusi, una economista muy preparada y muy conocedora, porque ella se sabe todos esos temas, la reforma, ese es el tema que viene. Usted sabe, Ellen, que el gobierno retiró el proyecto que había presentado y es un proyecto que quisiera que usted lo comentara y qué sugerencias puede tener, porque todos sabemos que ese proyecto tiene que volver a ser presentado. Ese u otro. Bueno, ese u otro, ese reformulado, ¿no? Bueno, porque se encontró que era muy pesado. Eso depende. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno tiene obligaciones que tiene que financiar, eso es un dado, y tiene restricciones presupuestarias porque tiene que financiarlo con un sacrificio de la población.
Entonces, hay varias maneras de hacer eso. Una es aumentar los ingresos. Y en aumentar los ingresos tú tienes dos maneras. Una es subir las tasas, la otra puede ser bajar la evasión, la otra puede ser presentar una... O sea, yo soy amigable a la idea de bajar tasas y ampliar bases, que es una tercera modificación, sí, ¿no? Que no es lo mismo que evitar la evasión, es que tú tengas una base más amplia. O sea, que se propuso ampliar el ITEVI, por ejemplo. Claro. Yo hubiese visto con mejores ojos ampliar el ITEVI y bajarlo. Hay una cosa que se llama la curva de Laffer, cuando uno estudia economía, que es que hay sobre ciertas tasas se genera una tasa en diferencia. O sea, tú comienzas a recaudar menos de lo que aumentas la tasa, que en este caso no lo iba a aumentar, iba a expandir la base. Pero la gente, mientras más alta la tasa, más incentivo de evadir, eso es obvio. Por el otro lado, tú tienes gastos. Entonces está la pregunta, ¿yo puedo rebajar gastos en términos absolutos? ¿O yo puedo ese gasto hacerlo más eficiente? Es decir, lograr más con el mismo gasto, que es la marca de la buena gerencia. Claro. Que es lo que hacemos todas las amas de casa. Te rinde, reparte. Sí. Si no alcanza para cocinar filete hoy, pues cocinamos otra cosa, Bueno, pero cocinamos. Yo le voy a hacer una historia personal. Hubo un día que en mi casa había un huevo y había sobrado un pozuelito de avena el día anterior. Yo dije, yo le voy a echar el huevo a la avena y ahí sacamos 3 panqueques para los 3 muchachos. Claro. Ahí desayunó todo el mundo. Claro. Entonces uno reparte. Bueno, esta reforma presentada tomó la primera opción, que fue, vamos a subir los ingresos, subiendo las tasas, en efecto, y ampliando base. Yo fui de las primeras, y le agradezco a Cándida, porque fuiste la primera que publicó ese artículo, que se llamaba Hace falta una reforma fiscal, porque yo me sorprendí que la discusión muy rápidamente se fue a cuál impuesto subimos, y yo tenía la pregunta que si no íbamos a revisar el gasto, porque claro, tú no vas a revisar tu gasto. Porque me parecía hasta políticamente inteligente que el gobierno, ante una población que tú le vas a pedir un sacrificio, diga, bueno, y esto es lo que yo voy a aportar. Yo voy a sacrificar esto y tú vas a sacrificar aquello. Y juntos vamos a lograr otra cosa. Yo lo hubiera visto como más potable. Creo que era una estrategia de negociación para hacerla más apetecible. Pero por demás, la gente siempre se queja del gasto público. A veces esas quejas son exageradas porque todos queremos servicios, pero la verdad es que hay cierto grado de ineficiencia que todos conocemos. Y uno de los indicadores de eso es que la empleomanía pública ha subido en 100.000 personas de 2019 a 2023. Eso es casi, creo que la empleomanía son 400.000. Eso, o sea, ha aumentado la empleomanía un 25%, pero los servicios del gobierno han aumentado un 25%, o mejorado un 25%. No es cierto. No solo eso, ha aumentado en 100.000 millones de pesos, porque yo le calculé al presidente para que entendiera, cada empleado en promedio te cuesta $1 millón de pesos al año. Para que tuviera esa herramienta, cuando la gente va y dice, nómbrame a mi sobrino, bueno, tu sobrino me va a costar $1 millón de pesos al año. Entonces, tal vez lo que necesitábamos era abrir otra vez el Instituto del Plátano, o no sé, ¿no? Porque no terminamos ahorita ese tema, pero a pesar de que se habla mucho de la industrialización como la vía del desarrollo, es posible que ser una potencia agroindustrial sea factible para nosotros. Claro. Nosotros somos una isla y el COVID demostró el problema de las comunicaciones. O sea, si no te llegan los barcos, ¿qué hace? Y por eso, por cierto, eso remite al tema de los impuestos sobre China. Es que hubo todo un movimiento de que se dieron cuenta de las vulnerabilidades que se presentaba, si el mundo no estaba perfectamente en paz, que ojalá vuelva a estarlo, cuando tienes esas situaciones. De hecho, la economía americana creció mucho el año pasado y el 22 por un acta que se llamaba CHIPS, que sé yo, que ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero era para volver a traer la industria de chips de Estados Unidos. Y eso ya trajo una enorme inversión y creció nominal el 12%. En términos reales es mucho menos, pero hubo un crecimiento nominal muy importante gracias a eso. Sí. Y retornaron una serie de industrias de fábrica de chips.
De hecho, aquí se habló de eso porque parte de esa industria se iban a poner en Puerto Rico y la idea era enlazarla con nosotros. Aunque nosotros lo que íbamos a hacer en embalaje, no importa. Yo quiero estar involucrada. Exacto. Yo quiero estar involucrada porque además usted comienza por un sitio y va, ¿verdad? Como pasó con la industria de los medicamentos aquí. Que comenzamos, pues, nosotros, o sea, increíble. Y la pandemia, por cierto, demostró que se tuvo cierta razón al frenar la famosa globalización en el país. Pues yo recuerdo que en una ocasión hubo un grupo de economistas que abogaban porque se dejara de sembrar arroz, que sé yo qué, porque en Vietnam costaba 2 cheles y qué sé yo. Bueno, un amigo de Cándida. Y eso al final no se detuvo. Si hubiéramos mire, la es un tema cuando se firmaron los acuerdos de GATT, que ya no se llamaba GATT, a nosotros nos permitieron la rectificación técnica porque como se hizo todo muy rápido, después nos dimos cuenta de una serie de vulnerabilidades y fuimos de los pocos países, si no el único, que nos permitieron sacar más de 20 productos y decir, bueno, durante 20 años vas a tener esa protección para que te adaptes. Y se argumentó que el arroz era vital, que era una gran industria aquí, que era la base de la canasta alimenticia, que como tú ibas a exponer eso. Claro. Yo en ese momento dije, señores, si no comienzan hoy a trabajar las mejoras técnicas para aumentar el rendimiento y bajar el precio, esos 20 años van a pasar volando. Mientras tengamos mano de obra, Chele, yo quisiera haberme equivocado. No vamos a mejorar nada. Ya pasaron los años. Ya pasaron los 20 años volando. No se ha hecho nada. Está todo igualito fantástico. Tenemos una producción de arroz. Incluso hoy me enteré que había una reunión de la Comisión Arrocera en el Ministerio de Agricultura. Y ellos estaban analizando de que tenemos arroz suficiente, por la gracia de Dios. Las lluvias ayudan, dañan y ayudan, dependiendo. Pero tenemos arroz. El tema es que el arroz ha subido de precio como quiera. Tenemos arroz caro. De hecho, el arroz de aquí es muy bueno. Aquí hay unas variedades muy buenas. Pero tenemos arroz caro. Y con esta liberalización, que ya será cero, porque eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, muchos arroceros dicen, bueno, que hay que detener eso. Eso no es así. Nosotros no somos el único miembro de ese acuerdo. Tiene que ponerse todos de acuerdo y Estados Unidos aceptarlo. Qué bueno que usted menciona la calidad del arroz, porque el arroz dominicano, o sea, quien adapta la cepa es el doctor Xie, un inmigrante de Taiwán. Exacto. Sí. Y él falleció hace como un año. Sí, esa es una persona que ameritaría varias estatuas. Mira. El chino de Bonao. Varias estatuas, varios reconocimientos, porque literalmente alimentó a este país. Y nosotros a la larga le dimos la espalda a Taiwán. Le dedicó su vida. En un momento, así es. Pero Taiwán también le dio la espalda a él. Eso no lo sabía. Sí, porque trataron de transferirlo para otro sitio y él se negó. Bueno, porque este país genera arraigo. Bueno, él quiso quedarse aquí. Yo creo que eso es entendible. Sí. Quiso quedarse aquí. Pero nada, tenemos que ser muy agradecidos con eso porque él aumentó la productividad del arroz y lo adaptó a los suelos, que como uno debe trabajar extraordinario. Sí, es un trabajo. Y si había que mejorarlo, pues creo que contábamos con él hasta hace un año, no sé en sus últimos años si estaría tan lúcido, pero debimos haber invertido en investigación biotecnológica del arroz y trabajar eso para sostener esa industria, si la queremos sostener, que yo creo que valdría la pena. Tenemos suficiente, pero cuando entre esa tasa cero, la gente lo que va a querer comer arroz barato, y va a llegar el arroz barato, y ese es el temor que tenemos todos, porque hay mucha gente todavía sembrando arroz en el campo, hay mucha gente que tiene, y que no vaya a pasar como pasó, porque yo fui una vez precisamente en los momentos antes de las negociaciones del Derecasta, yo estuve en Estados Unidos, como en 20 estados. Fue un recorrido que se hizo precisamente por el gobierno de Bush para hablar de la apertura comercial y cómo iba. Y fuimos a Cleveland. Y déjame decirte, Ellen, que esa es una de las cosas que más me marcó, que deben los gobiernos, sobre todo este gobierno, tiene que tenerlo presente. Cleveland era una ciudad productora de acero. Cuando yo fui a Cleveland, eso era una ciudad fantasma. Más de 300,000 personas se habían ido, habían perdido sus empleos,
y el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo lo imposible porque la gente regresara. Lo último que hizo fue darle facilidades de no pago de impuestos, muchísimas cosas, muchísimas facilidades para que la gente urbanizara Cleveland otra vez. Entonces, nosotros no podemos darnos ese lujo. Aún siendo difícil en Estados Unidos es una potencia. Nosotros nos vemos en el campo libre de esa producción arrocera o de otro tipo de plátanos, y todo esto, además de que vamos a pasar hambre porque la gran mayoría de la población aquí todavía es muy pobre. Bueno, hoy salió un dato que en las cotizaciones de CIPEN, me imagino, que es donde, o sea, eso es empleo formal, más de la mitad, o la TCS, no sé, más de la mitad ganaba menos de 30,000 pesos. Más de la mitad, mucho más de la mitad. Mucho más. Y había un 15% que ganaba menos de 15,000 pesos, 16%. ¿Y qué usted hace con 15,000 pesos? Yo me pregunto qué se hace con 15,000 pesos. Porque uno va al supermercado. Eso no van al supermercado. Bueno, aunque no vayan al supermercado, hasta en los mercados las cosas están caras. Lo que ganan 15, ellos van al colmado a coger fiado y renuevan y a veces pagan más caro. Sí, es que se subalimentan, porque porque eso es lo que pasa. Es que la población se subalimenta y no tiene para enviar a sus hijos a una buena escuela, a que aprendan idiomas. Esa fue una de las bondades de la... Eso es un retraso a la... Esa era una de las bondades de la tanda extendida, que por lo menos le daban comida a los muchachitos en las escuelas. Y en eso, por ejemplo, hablando de reforma, o sea, yo creo que de las cosas que hay que mirar con lupa es, por ejemplo, ese 4% de educación. Yo originalmente me opuse, no porque estoy opuesta a la educación, todo lo contrario, sino porque, para que mis amigas lo entendieran, que todas se pelearon conmigo, porque no se le echa agua a un jarro pichado. Es que si tú tienes un problema, y los americanos son los que dicen, no le tire dinero al problema. Si tú tienes un problema, resuelve el problema, tapa el piche. Entonces, tú tienes un problema de formación de maestros, de formación de estudiantes, el dinero puede ayudar en eso, pero porque usted construya aula y ponga cosas, y ponga tan extendible de desayuno y gaste muchísimo dinero, que nunca se ha podido gastar el 4% completo. Porque y no 10 años después, 12 años después, tú sigues con resultados pésimos. Entonces, los resultados de PISA son horribles. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿y si subimos la inversión en educación, va a mejorar? No, se va a quedar igualita. Entonces, ¿y si la bajamos, va a empeorar? Ni siquiera sé. Posiblemente no. Tal vez haya que hacer un verdadero trabajo ahí. Y en ese sentido, de las medidas que se propusieron ahora, que la idea era buena de fusionar ministerios para eliminar puestos redundantes, no estoy segura que juntar la MESID con educación era una buena idea. No conozco tanto a los interiores como para tener una opinión muy fuerte, si se quiere, pero sospecho que no. Y se lo digo por lo siguiente. Mi mamá era directora del Inglés por Inmersión, directora académica, y ese era un programa que funcionaba increíblemente bien al día de hoy. O sea, los muchachos después de 7 meses de estudios, que creo que les exigen de 4 a 6 horas diarias, salen hablando inglés. O sea, se cumple el cometido. Pues yo busqué el presupuesto del Ministerio de Educación. Hay una partida para educación primaria y una partida para educación secundaria, y busqué la cantidad de estudiantes y lo dividí. Ahora no me acuerdo los números, pero cada estudiante de primaria costaba como 36,000 pesos anuales, el de secundaria era 27, y en la MESI era como 1,800. Y tú dices, mira, tú gastas 20 veces más y no pueden poner acentos. O sea, es que tú tienes un problema. Claro. O sea, es que aquí hay un problema serio. Sí, ojalá fueran los acentos el problema. Pero no, ahí vamos a la calidad del gasto. Sí. Claro. Ahí vamos a la calidad del gasto. Y tú puedes decir, mira, el otro es un proyecto más pequeño, es un enfoque más puntual, es un proyecto más corto, son más adultos, otra edad. Todo eso tú lo puedes tomar en cuenta. Pero definitivamente tú tienes un problema. Sí, claro. Que no es de dinero. Sí, el problema que tenemos ahora es de tiempo, que se acabó. Hay un tema que yo quería tratar y era su visión sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero será en otra oportunidad. Mientras tanto tenemos que despedirnos, porque el tiempo se acabó. Muy agradecida por compartir, ha sido muy interesante. Gracias. Sí, muy interesante.